Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a los aliados por haber venido también. Intentar manteneros con la espalda recta, ¿vale? Que es después de comer, así os llega mejor la sangre al cerebro y bueno, podéis evitar el quedaros dormidos, ¿vale? Os traigo una charla, presentación. Os voy a presentar una herramienta que se llama XSR, el Cross-Site Scripter. Es una herramienta ofensiva, es decir, es una herramienta que nos sirve para hacer test de penetración y, espero que la disfrutéis, ¿no? Un poco para poder, como objetivo, contestaros o que veáis, ¿no?, cómo funciona, planteo ciertas preguntas, ¿no? Que son esas que veis ahí. ¿Qué es XSR? ¿De dónde viene? ¿Quién puede usarlo? ¿Cómo funciona? ¿Dónde encontrarlo? ¿Cuál es su futuro? ¿Y cómo puedo colaborar, ¿no? Un poco la idea es transmitiros, pues eso, que veáis este tipo de herramienta, cómo funciona y demás. Comentaros un poco ahí al principio, la última versión es la versión 1.6 y bueno, ahí tenéis la página web del proyecto si queréis ir pues echando un vistazo, ¿no? Y bueno, pues vamos allá. Bien, ¿qué es XSR? Bueno, XSR es un framework, ¿vale? La idea de crear un framework relacionado con el cross-site scripting es que de alguna forma podamos cubrir todas las necesidades de este tipo de vulnerabilidades en una única herramienta, ¿no? Es un framework porque cubre tres aspectos muy importantes. El primero es que nos permite detectar fallos de tipo cross-site scripting, ¿vale? Es decir, nos permite, como escáner que es, pues saber en qué lugares los aplicativos no están filtrando bien y podemos ejecutar código script, HTML, etc. En segundo lugar, el propio framework nos permite explotar el código. Es decir, además de detectar, nos permite hacer explotaciones de código, ¿no?, de forma local y remota, ¿no? Y un poco el on the build significa que lo puedes hacer al mismo tiempo que estás detectando vulnerabilidades, ¿no? Y por último, nos permite reportar las vulnerabilidades en tiempo real, ¿vale? Cubre esos tres aspectos: detectar, explotar y, si queremos, reportar, ¿vale? Para reportar las vulnerabilidades, XSR utiliza una tecnología de federación basada en StatusNet, y lo que hace es conectar a través de idéntica pues los diferentes XSR de todo el planeta. Entonces, en tiempo real puedes ir viendo las vulnerabilidades que otra gente está, en ese momento sacando, ¿no? Os he puesto una pequeña definición ahí de lo que sería un cross-site scripting. Dice: los fallos de tipo cross-site scripting ocurren cuando una aplicación utiliza datos que no son de confianza, ¿no? Y los envía al navegador web sin verificado o escapado. Es una definición de OWASP, ¿no? Fijaros, los ataques de cross-site scripting permiten a los atacantes ejecutar código script en los navegadores de la víctima, ¿no? Y esto permite pues hacer varias cosas. Por ejemplo, robos de sesión, se pueden hacer deface, se pueden hacer denegaciones de servicio, redireccionar flujos a lugares, etc. ¿Por qué empieza un poco esto, no? El cross-site scripting es, según el OWASP, en el año 2010, la segunda gran vulnerabilidad que hay en Internet, ¿no? Y es un poco curioso porque en muchos lugares no se toma muy en serio el cross-site scripting, ¿no? Es como una vulnerabilidad de nivel bajo, ¿no?, se suele decir. La gente que se dedica a la seguridad, los profesionales, sabréis, cuando hay que hacer un informe hay que poner en el CVS cuál es el nivel de criticidad, ¿no? Y generalmente el cross-site scripting se lleva un nivel bajo, ¿no? Entonces, a mí esto me sorprendió, ¿no? Y dije, ¿qué coño? Igual se puede hacer una herramienta que suba el nivel de criticidad del cross-site scripting a nivel mundial, ¿no? Entonces, de ahí nace XSR, ¿vale? De la idea de querer cambiar eso, de decir, cuidado, XSR es mucho más los XSS son mucho más peligrosos de lo que la gente está creyendo que es, ¿no? Entonces, ahí un poco surge pues la idea, ¿no? La licencia de XSR es GPL3, es una herramienta hecha en Python, es software libre, multiplataforma, es decir, se puede utilizar en Linux, en Macintosh,
y los que uséis Windows también. Bueno, fijaros la fecha de comienzo, el 15M. Bueno, ¿cuáles son un poco las opciones destacadas, ¿no? Más o menos he querido destacar esas de ahí. No sé si... Sí, eso es. Bueno, las opciones destacadas es que tiene una interfaz GTK, hecho con Python también, con PyGTK. Un poco la idea no era solo aportar una herramienta en Shell, ¿no? Que para mucha gente es bastante complicado, entonces también tiene una parte de interfaz, ¿no? para que se pueda utilizar pues, de forma funcional, ¿no? Bueno, permite realizar un montón de inyecciones, ¿no? De todo tipo, ya veréis, ¿no? Por ejemplo, imágenes y películas en Flash, ¿no? Te permite insertar cross-site scripting en una imagen o en un Flash para que lo subas a tu perfil y explotarlo. Tiene la opción de dorking. El dorking, me imagino que ya sabéis lo que es utilizar pues, buscadores, ¿no? Los buscadores comunes, Google, Bing, Webcrawler, y poder buscar resultados, ¿no? Esto está bastante bien porque, como veréis, aparte de detecciones de diferentes tipos, te permite también explotar cross-site scripting de forma masiva, ¿no? Es decir, cuando tienes alguien que reporta en BugTrack o lo que sea un cross-site scripting, vosotros podéis hacer una técnica de dorking y explotar en todos los servidores que tengan esa vulnerabilidad un cross-site scripting, ¿no? De forma masiva, ¿no? Soporta get y post. Permite hacer crawlering. El crawlering es, dentro de una página web, puedes poner el árbol de directorios, puedes intentar cubrir toda una página web, ¿no? La idea es que XSR te permita de forma automática, semiautomática, según como quieras, ver todas las vulnerabilidades de tipo cross-site scripting que tenga un sitio web, ¿no? Entonces el crawler es como una especie de araña que va visitando el sitio web y te va dando datos que luego XSR va procesando, ¿no? Te permite pues, utilizar un proxy, ¿no? Tor, lo que queráis. Tiene test de heurísticas, un poco como las más destacadas, ¿no? Ya veréis que tiene un montón de opciones, ¿no? El proyecto, pues eso, tiene casi 1 año y medio, casi 2, entonces pues creo que ya está suficientemente avanzado, ¿no? Heurística, es decir, te permite antes de empezar a inyectar en una página web saber qué es lo que filtra, es decir, puedes ver si tiene filtrados los slash o el mayor que o el menor que, ¿no? Es decir, puedes lanzar prechequeos para ver cómo es ese target que tienes para saber el tipo de inyección que tienes que utilizar, el tipo de encodeo, etc., ¿no? Utiliza un chequeo inverso también, esto es de la última versión, es decir, XSR cuando encuentra una vulnerabilidad es capaz de inyectar en un iframe o en una imagen o en un div, ya veréis, y hacer que sea la víctima la que se conecte a nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos asegurar al 100% que ese lugar es vulnerable, ¿vale? El chequeo inverso es bastante interesante. Contiene 98 vectores automatizados, ¿vale? Es decir, tiene diferentes ficheros donde ya están los vectores cross-site más famosos. Esto es gran parte un buen trabajo de un compañero que se llama RSSnake, que bueno, es un tipo de slackers o hackers.org. Entonces, él lleva bastantes años estudiando los vectores, ¿no? Pues viendo qué browsers son los que son vulnerables, tipos de vectores, etc. Entonces, bueno, más o menos me puse un poco en contacto con él para tratar de saber qué tipo de vectores eran los que estaban utilizando, entonces se los añadimos a XSR, ¿no? Deciros que incluye también vectores en HTML5, ¿no? Que está ahora un poco pues, naciendo el estándar, entonces XSR ya tiene algunas explotaciones. Quería deciros eso, esta herramienta está hecha no solo únicamente por mí, hay más gente que ha trabajado en ella, ¿no? Contiene algunos exploits ya preconfigurados. El último exploit que se le ha añadido es gracias a Andrés Tarasco, que no sé si estará por ahí, que pues propuso, por ejemplo, introducir un exploit para saltar el PHP IDS, ¿no? Que de alguna forma ya, si sabes que tiene PHP IDS, que el XSR, pues ejecute ese exploit y va a saltárselo. Era algo muy sencillo. También te permite exportar a XML. Y lo que os decía, que es la parte de publicación, te permite lanzar tweets, ¿no?
Esta versión se llama Grey Swarm, el enjambre gris, ¿vale? Tiene su significación, es decir, bueno, mediante estos tweets tú puedes ir publicando, si quieres, las vulnerabilidades que vas encontrando, que van a un idéntica, que a su vez tiene un mirror en un Twitter. Luego puedes crear una especie de botnet donde están ahí todos los resultados de todos los scripters del mundo, ¿no? Bueno, tenéis un link ahí, un poco la presentación está preparada para que luego podáis visitar ahí cada cosa, ¿no? Fijaros en esta parte de aquí los tipos de inyecciones permitidas, ¿vale? De momento, pues bueno, XSR permite hacer el cross-site scripting normal y corriente, tanto persistente como reflejado, y contiene una serie de otras técnicas más, ¿no? Por ejemplo, las inyecciones en la cookie, ¿no? En la HTTP, perdón, en las cabeceras HTTP, pues en la cookie. Lo mismo se puede inyectar en el user agent, en el referrer, y bueno, trae algunas un poco más especiales, ¿no? Por ejemplo, inyecciones en el Data Control Protocol, ¿vale? O inyecciones en el DOM, ¿no? En el Document Object Model. O sea, un poco la idea es que cubra prácticamente todo el tipo de inyecciones de scripting que existen. Bueno, también tiene una técnica para hacer de forma automática el mítico HTTP Response Splitting, ¿vale? Que puedas hacer un splitting ahí de las peticiones y inyectar código, ¿no? Y luego, para la parte de detección, contiene una serie de bypassers, ¿no? Ya sabéis que un cross-site scripting a veces, las páginas web, los desarrolladores tratan de evitarlos, ¿no? Ponen filtros o ponen IDS, etcétera, o NIDS o lo que sea. Entonces, XSR, para tratar de evitarlos, ¿no? Evitar esas medidas, lo que usa son bypassers, ¿no? Y contiene pues, una serie de ellos. Por ejemplo, el método string4charcode, ¿no? Es un método de encodeo de las inyecciones, del código que enviamos, que muchas veces muchos desarrolladores no toman en cuenta que los encodeos están en el estándar, es decir, son inyecciones que van a ser interpretadas, pero bueno, pues creen que, por ejemplo, filtrando solo la palabra script o filtrando la palabra XSS, pues ya puedes estar ahí medianamente protegido, ¿no? También contiene la función unescape, contiene encodeos decimal, hexadecimal con punto y coma. Bueno, si estás inyectando, por ejemplo, en un iframe hacia una IP de una máquina que tú tengas con tu código malicioso, pues también puedes encodear esas IPs con the word, con octales, son todo encodeos del estándar, ¿no? Y luego, pues bueno, tiene el Character Encoding Mutations, que es como combinarlas todas, ¿no? Esto está bastante bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que suele hacer el que defiende la máquina cuando recibe pues, un ataque de tipo cross-site scripting es tratar de hacer un pequeño reverse engineering para saber qué es lo que quiere hacer ese atacante, ¿no? Con estos encodeos tú puedes encodear, sobreencodear en diferentes permutaciones. ¿Qué significa eso? Significa que alguien que mire los logs en el servidor de un ataque XSS que tiene unas mutaciones en los encodeos, tiene muy complicado saber qué es lo que quiere hacer el atacante, porque le llegan unos grandes piezas de código que igual es hexadecimal, que a su vez es decimal, que a su vez es otra vez hexadecimal, etc., ¿no? Puedes hacer todas las veces que quieras. Los tipos de bypassers se pueden aplicar a todo en XSR, tanto en la forma de detección como en los exploits. Bueno, ¿de dónde viene, vale? ¿De dónde viene XSR? Bien, la idea surgió de dos partes principales. Ya os dije que yo quería desestabilizar un poco eso, hacer el XSS como más importante, ¿no? A nivel global. Entonces, me curré un pequeño tutorial con 174 páginas que explicaba pues, todos los tipos de ataques que hay, las formas de evasión, ejemplos de escenarios reales, técnicas de ataque y tal. Tenéis los links arriba en castellano y en inglés, ¿vale? Creo que es un tutorial que si os interesa la técnica os recomiendo que lo echéis un vistazo. Y luego también surge de la necesidad, ¿vale? Yo estaba trabajando en otro proyecto, que es en la creación de una red social, etcétera. Entonces necesitábamos algo de pasta, ¿vale? Entonces mi idea fue tratar de buscar, mediante el trabajo
en otra herramienta de algo que me gustara, como en este caso XSER, tratar de buscar financiación. Encontré una fundación, que era la fundación NLNet, que es una fundación que hay en Holanda, les propuse XSER y gané el premio pues en abril del 2010, ¿no? A una herramienta de scanning ahí bien preparada, etc. Entonces, bueno, comenzó ahí, fueron como 5 pasos y nada, pues recibí 3.000 euros, ¿no? Gracias a eso. La fundación NLNet financia proyectos de software libre, ¿vale? Destiné 1.500 euros a una donación para coger un servidor. Bueno, ¿quién puede usarlo? ¿Vale? XSER está enfocado a diferentes tipos de gente, ¿no? Los profesionales de la seguridad o gente que se dedica al pentesting, ¿no? Con XSER puedes hacer todas las técnicas relacionadas con XSS para hacer un hacking ético, ¿vale? Una caja negra, lo que fuera. XSER yo creo que está pensado un poco en esa idea. Permite obtener estadísticas sobre los ataques, puedes automatizar buena parte, bueno, fijaros, permite exportar los resultados, crear tus formularios, etc. Se hizo un pequeño comparación de los 43 escáneres que había en la actualidad y, bueno, pues XSER es, según tenéis el link ahí arriba, es el escáner que en tipo de ataque reflejado a través de HTTP usando GET es la herramienta de software libre más rápida que existe, ¿vale? Esto era con la versión 1.0, ahora está la versión 1.6 que es más rápida todavía. O sea, antiguamente XSER lanzaba ataques sin comprobar si la víctima o las víctimas estaban arriba, ¿no? Ahora lanza un head si tú quieres y si no está arriba la máquina, si no te devuelve un 200, para, y si te devuelve un 200 empieza a inyectar, ¿no? Es una herramienta muy rápida. También está destinada a gente amateurs o hacktivistas, no solo la parte profesional. Contiene un wizard helper, tiene un ayudante que te permite, pues, contestando a preguntas, hacer un test de penetración. Tiene muchos documentos y mucha documentación, muchos ejemplos. Permite conocer qué otra gente del swarm, ¿no? Del enjambre, está en ese momento atacando. Se pueden hacer ataques coordinados. Bueno, tiene una versión GUI que además permita georreferenciar sobre un mapa los diferentes objetivos, ¿vale? Bien, esto es muy importante, es el esquema básico de funcionamiento. XSER lo que hace es generar un hash por cada inyección. De esta forma podemos saltarnos la gente que cuando pone XSS te lo filtra, ¿no? Un hash por cada inyección, fijaros, introduce el hash dentro del payload. El payload es un vector de ataque, genera todo el vector de ataque, lo aplica. Y, bueno, de alguna forma podemos ver que cada inyección es totalmente diferente. Hashear las inyecciones significa que cuando yo también encuentro una vulnerabilidad, puedo, mediante ese hash, decir que es única, ¿no? Y luego, aunque todavía no lo tiene, que es una idea, es que con GPG, con GPG, puedas firmar directamente, entonces puedes estar ahí firmando tus propias inyecciones, hacerlas únicas, ¿no? Muy importantes para hacer forensics, etcétera. Bueno, ¿cómo funciona? Tiene dos modos, el modo desde la shell, fijaros, más o menos el esquema básico. Si hacéis -h, -help, os permite ver las diferentes opciones. Una inyección simple sería esa, mediante Python XSER, -u y el host. Y luego una un poco más elaborado, fijaros, múltiples inyecciones desde URL, con payloads, usando Tor, etcétera, ¿no? Ahí abajo. Tenéis todos los ejemplos en la página principal. Un poco rapidete. Desde la interfaz, bueno, pues podéis ver aquí que bueno, tiene navegación intuitiva, tiene todo lo que tiene la parte de shell está puesto en la interfaz, ¿no? Geolocalización, un visor experto, etc. Quiero enseñaros un pequeño vídeo, que es este. Coged aire, ¿todos listos? Creo que hay que poner sonido. ¿Sonido? ¿Sí?
puedes echar el aire. Un pequeño ejemplo, ¿no? Eso es la versión 1.5, es la anterior. La nueva tiene más cositas, más trucos. Esto es muy importante, los tres tipos, detectar vulnerabilidades, el clásico es ese que veis ahí, si tú no le dices ningún parámetro a XSR, él va a meter el clásico cross-site scripting, que es con la comilla doble, el cierre y, bueno, un script en XSS, ¿no? Ya sabéis que XSS lo cambia por un hash, aunque luego tú ves el alert. Puedes hacer una inyección automática, fijaros, los parámetros -u, -i, -d es para llamar a una URL en concreto, -i puedes tener un fichero de texto con todos tus objetivos y que vaya uno por uno probando, o -d que es utilizar un Docker, ¿no? Google, Bing o lo que fuese, web crawler. Con el -auto pues va a lanzar 98 vectores sobre cada una de las víctimas, ¿no? Y luego, pues obviamente, si eres una persona más experimentada, quieres lanzar tus propios scripts, puedes hacer la detección lanzando --payload y ahí ya tu imaginación y lo que tú quieras, ¿no? En el tema de explotación, lo mismo, puedes hacer explotación de forma local, es decir, con -fp, puedes lanzar scripts que tú tengas en local, puedes lanzar scripts que tengas remotos con el -fr, es decir, yo puedo tener una máquina con un JS, ¿no? En cualquier otro servidor donde yo quiera, puedo lanzar un ataque para detectar y que explote un código que tengo en otra máquina, ¿no? Puedes hacer cosas así bastante curiosas, ¿no? Y luego la explotación masiva, ¿vale? Lo que os decía. Os he puesto ahí un ejemplo. Ese es un ejemplo de un exploit en Oracle que fue de los primeros que quise ser, pues alguien reportó con la herramienta donde se explotaron prácticamente 1000 páginas web, ¿no? Y además en idéntica podías ir viendo continuamente cómo iba una por una, ¿no? Eso es para hacer explotaciones masivas. ¿Dónde puedo encontrarlo? Bien, tenéis los sources de todas las versiones, vamos por la 1.6.1, que es la versión beta, están todas, ¿no? En la propia página web tenéis un subversion para poder utilizarlo. Hay hechos ya paquetes precompilados para todas estas versiones, tenéis para Ubuntu y Debian vuestro paquete, que ya habéis visto cómo se instala en el vídeo, muy sencillo. Tenéis para Arch Linux, tenéis para Gentoo y tenéis también RPMs, ¿vale? Podéis encontrar XSR en el Backtrack también, en la distribución Backtrack, está en la número 5, ahí está, ¿vale? Algo de estadísticas por ahí arriba, más cosas, ¿no? ¿Cuál es un poco el futuro, ¿vale? Ahora mismo hay bastantes tareas. XSR está continuamente creciendo y tiene sus fallos, etcétera, ¿no? De momento está más o menos estable, pero hay muchas cosas que arreglar, ¿vale? Por ejemplo, tareas que hay ahora, hay que testear la herramienta, os invito a que lo utilicéis profesionalmente, vuestro trabajo, lo que sea. Hay que crear más documentación, hay que ayudar a la gente a que la entienda, hay que cerrar un montón de bugs. Pues por ejemplo, los falsos positivos, ¿no? Ahora ha mejorado bastante, pero un gran problema son los falsos positivos, ¿no? Es complicado pues dar exactamente con una página web que no te devuelva el parámetro y que no engañe o que, etcétera. Que se pueda hacer un update automático, multithreading, refactorizar el código, está hecho en Python, hay mucha gente que no le gusta Python, hay gente que me dice que igual mejor refactorizarlo a Bala o usar C o algo así, pues bueno, ahí ese es Pancake, ¿vale? Que le mando un beso. Hay que crear una comunidad, o sea, os invito aquí, ¿sabes?, a hacer una comunidad ahí de peña que vea la herramienta como software libre que es, ¿no? Y tengo una idea para la siguiente, que es crear como los dos diferentes. Ahora es el Grey Swarm, el enjambre gris, y la idea es crear el enjambre blanco y el enjambre oscuro, ¿vale? El enjambre negro. Bajo investigación tenemos explotación en Ajax, estoy ahí pues más o menos, también de nuevo gracias a Andrés Tarasco, pues el Blint XSS que te permite inyectar en una página web y recuperar en otro lugar esos datos de esa inyección, ¿no? Ideal para páginas web que usan Ajax. Sacar nuevos vectores, investigar nuevos vectores de cross-site scripting, en Chrome, sobre todo en Opera. El tema XSL y tunneling, está Beef, que es una herramienta tremenda, otro gran framework, pues igual conectar XSR a Beef. Crear un pequeño, lo que llamo un nest, ¿vale? Un lugar donde tener gusanos ya precompilados y que puedas explotar y lanzar gusanos en JavaScript.
Y, bueno, crear un visor en una red social, que eso es otro tema. Bueno, os traigo, pues, para que veáis que XSER y el XSS está en muchos lugares, ¿vale? Prácticamente el 95% de las páginas web son vulnerables. Yo os he traído algunos ejemplos para las... Para los compañeros de las fuerzas de seguridad, esto es todo simulado, ¿vale? La DGT, esto es VeriSync, que os certifican vuestra seguridad. Igual algún banco por ahí. Bueno, algún que otro banco. Forbes. Bueno, esto es el registro de patentes. Security Space. Bueno, esto se lo dedico a alguien. Y, bueno, un clásico, la NASA, ¿no? Bueno, ya termino. ¿Cómo colaborar? Vale, pues se me ocurren un par de ideas como patrocinador, pues eso, con donaciones, con dinero, con material, con datos, lo que queráis, invitar a eventos, como ha sido en este caso en la Roted, pues con trabajo, ¿no? Pues eso, promocionando, cerveza, amor, lo que queráis, ¿vale? Y luego, en la parte de desarrolladores, pues sí, me gustaría. Tenemos una lista de correo que la tenéis ahí abajo, ¿vale? Os invito a participar. Hay mucho trabajo, hay muchas ideas. Documentar, pues corregir bugs, sobre todo hacking, ¿no? Y, bueno, pues sugerencias que se os ocurran. Yo, más o menos, siempre trato, cuando alguien me trae una buena idea, pues trato de desarrollarla y tal, ¿vale? Entonces, os pido que colaboréis. Y, bueno, un poco terminando, ¿vale? El XSS hay que empezar a tomárselo muy en serio porque con esto se puede hacer muchas cosas, ¿no? Traigo dos mensajes, un mensaje para la comunidad de gente que cree en la sociedad del conocimiento, ¿vale? Mi mensaje es que adelante, Peña, o sea, que por ejemplo, hoy se va a aprobar la ley Sin the Word, ¿vale? Que es una ley que nos va a crear una comisión que puede cerrar páginas web sin una orden judicial. Eso es algo anticonstitucional. Yo os pido, por favor, que luchéis por un Internet libre, ¿vale? Porque es algo que nos permite comunicarnos como estamos haciendo ahora. Y tengo otro mensaje también para las fuerzas de seguridad, ¿no? La brigada telemática. Quiero decir que, por favor, ya basta con el miedo, ¿vale? A los chavales que están utilizando la red para compartir, para toda esa rabia que tienen ahí, guardada, pues tratar de alguna forma de extrapolarla y, sobre todo, bueno, que se dediquen, en vez de a detener cúpulas, que se dediquen a buscar paraísos fiscales, políticos corruptos y bancos, que para eso les pagamos, ¿vale? Y yo les aseguro... Y yo les aseguro, en mi nombre, en nombre creo de mucha gente, que si eso es así, que si hacen su trabajo como deben, Anonymous y los DDoS desaparecerán. Gracias a todos. Hola, buenas. Hola. Bueno, enhorabuena por la charla y evidentemente Gracias. por la herramienta, que es una pasada. Muy rápido, pero bueno. Yo solo te quería hacer una preguntita. Dime. Para el tema del persistente, al final, claro, si las pruebas que hace la herramienta se van a quedar en la web, lo vas a llenar un poco de... Sí. Te iba a decir, ¿qué es? ¿A la primera que esto se para la herramienta o...? No, en un principio no. Eso está ahí. O sea, dentro de la parte persistente todavía hay mucho trabajo, ¿no? Es decir, si encuentra un persistente, imagínate si tú le has dado de forma automática que meta 98 vectores, si 7 o 10 son vulnerables, te va a poner en el foro 7 o 10 mensajes, ¿no? Es decir, ahí para el persistente, si crees que van por ahí los tiros,
recomiendo hacerlo a mano, ¿no? O sea, a mano me refiero utilizando la herramienta de manera semi-manual, semiautomática, que puedas saber más o menos. O sea, en realidad automatiza mucho, pero está muy bien para el profesional, para que entiende, ¿no? Mirar el código fuente, ver cómo responde la página web y saber que con XSER puedes lanzar en un lugar determinado una inyección, pero no el automático, que es como muy ruidoso, ¿no? Te quiero decir, para la parte persistente, mucho mejor no utilizar la forma automática, sino ir un poco por la parte manual. Y otra cosita, en los bypassers que has dicho, Sí. tienes, digamos, cosas para afear los logs, para que no sea tan Sí. claro. Tema de firewall de aplicaciones web, o sea, ¿tienes algún filtro para mod security, por ejemplo? Para Bueno, de momento para el PHP IDS, ¿no? Un poco puedes cambiarte el referer. Tiene un montón de opciones, ¿no? Os he dicho más o menos las más destacadas. Puedes cambiarte el user agent, puedes cambiarte el referer, puedes usar Tor. Entonces ahí ya en los registros de log ya estás espufeándote un montón. Y si además las inyecciones se las encodeas de muchas formas, prácticamente es muy difícil saber de dónde proviene y cuál es la intención del atacante, ¿no? Es un poco el modo fantasma de la herramienta. Una pregunta más. Hola. ¿Qué opinas de los mecanismos anti-XSS que incorporan los navegadores? Sí, ¿no? Te refieres, por ejemplo, al filtro este de que el Internet Explorer, el 8, ¿no? Bueno, pues ya he visto unas expresiones regulares por ahí para saltártelo, ¿no? Es decir, me parece que, bueno, está bien, pero que tienen la batalla muy complicada, ¿no? El XSS es un tipo de ataque muy imaginativo también, y los navegadores, aunque quieren ahora implementar filtros, ¿no? anti-XSS, de momento tienen mucho que mejorar. O sea, yo lo que he visto ya es el Explorer, bueno, yo no lo uso, ¿no? Pero la gente que lo utilice se supone que tiene un filtro, ya hay por ahí determinados hechizos, ¿no? para poder saltártelo, ¿no? Entonces, implementarlo en XSER es relativamente sencillo. Y si los conoces, puedes entrar en el modo manual y tú mismo explotarlos, ¿no? Entonces, creo que hay todavía le falta mucho al navegador para poder protegerse de este tipo de ataques, ¿no? Y bueno, que se me ha olvidado decir, claro, después del XSS, imagínate si puedes explotar cosas en el navegador para saltar a la máquina, ¿no? Eso es una cosa que, bueno, explotación en el navegador, a través de este tipo de frameworks ya podemos llegar a cosas muy serias, ¿no? Y eso seguramente que hará que el XSS salte de nivel medio, que creo que está ahora, que lo hemos conseguido, a niveles más altos de criticidad, ¿no? Que la gente empiece a filtrar. ¿Qué librería de Python estás usando como para confirmar? Utiliza solo 3, ¿no? Una de las cosas que siempre he querido hacer es no llamar demasiadas librerías, ¿no? Utiliza Python GeoIP para hacer el tema de georreferenciar, utiliza Python XML2 para hacer el tema de las exportaciones y Python curl, pcurl, que es la herramienta similar a curl de Python que te permite hacer todas las conexiones, ¿no? Está todo ahí hiper hackeado. ¿Pero cómo interpretas JavaScript? Por ejemplo, ¿cómo confirmás que la vulnerabilidad está ahí? Bueno, lo que hace es buscarla en el código fuente. Pero eso no te confirma que el cross-scripting realmente funcione dentro de JavaScript. Hay dos cosas ahí, ¿vale? Una es buscar en el código fuente y claro, eso al principio generaba muchos falsos positivos porque hay páginas web que cuando tú inyectas te devuelve lo que has puesto, ¿no? Entonces también trata de buscar que ese script que has inyectado, que ese código tenga unas determinadas correlaciones en cuanto a que sea script SRC, bueno, etcétera. Tiene el reverse checking, ¿no? Una cosa que se trató de implementar era precisamente eso. Entonces, cuando tú descubres una vulnerabilidad, lo que hace XSER es trata de inyectar pues, un DIP SRC o un iframe SRC, que lo que hace es, desde la víctima, se conecta hacia ti, ¿vale? XSER tiene una galleta sorpresa. Abre un WebSocket en el puerto 19084, en honor a 1984, que te permite utilizarlo como cliente-servidor, ¿vale? Con una tecnología que se llama Orbited. Entonces, ya con Orbited tengo un socket ahí abierto, eso es súper nuevo, espero que los WebSockets se empiecen a utilizar. Entonces, ya eso te permite... Pero ahí ya le tienes que decir a la persona que navegue la página con el cross-scripting para confirmarlo. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo lo sabes?
digo, a forzar a la persona a que navegue ese JavaScript no. para que se conecte a vos. No. Si no, ¿cómo lo ejecutás? No, lo que hace es, por ejemplo, yo descubro en una página web, vuelve a hacer otra segunda inyección, que este es iframe src, y utiliza la IP hacia ti. Y como tú tienes abierto un socket escuchando, dices 100% vulnerable. ¿Sabes? No es falso positivo porque él se está conectando a mí. ¿Vale? Y además permite, en la parte de, te permite hacer TinyURLs, es decir, cuando tienes ahí algo que quieres explotar para robarle la sesión a alguien, pues tienes un TinyURL, se lo pasas a la víctima